Buen día, mis hermanos. Muy bienvenidos a nuestra oración con misionerosdelamordedios.org. Vamos a ponernos sentados en una posición cómoda y dejar que el Espíritu de Dios nos toque. Deja a Dios que te toque. Él tiene muchos deseos de estar contigo, pero no separado de ti, no alejado de ti. Dios quiere estar tocándote más aún. Quiere entrar en ti y llenarte de su inspiración. Llenarte de su gozo, de su luz, de su paz. Y es algo que debemos dejar a Dios hacer. Hay una frase que dice, deja a Dios ser Dios. Mucha gente no tiene una experiencia con Dios porque no lo dejan ser Dios. Uno solo se prevé o se previene más bien de recibir a Dios y de tener un contacto con Él porque no lo dejamos bendecirnos, tocarnos, llenarnos. Bueno, vamos a permitirle eso en esta oración. Tú disponte, respira profundo, deja que Dios te llene por dentro y por fuera, que Él te haga sentir esa presencia bendita cuando y como Él quiera. Tú simplemente abandónate, tú simplemente ríndete ante Dios. Mis hermanos, decía un santo, nunca es el hombre más grande que cuando está de rodillas ante Dios. Allí es cuando el hombre es más grande. Se manifiesta el poder que Dios le ha dado cuando está de rodillas ante Dios. Si tú y yo lo hacemos, mi hermanita, mi hermanito, podremos sentir esa grandeza divina en nosotros y descubriremos que lo que considerábamos nuestra propia grandeza es nada comparado con lo que Dios nos quiere dar. Respira profundo, con mucha paz, llénate de la paz de Dios. Permítele a Dios que te llene. Dile, ven, Señor. Ven a mí y quédate en mí, te lo pido. Te necesito, Señor. En estos días, mis hermanos, en que se acerca Navidad, vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, ese primer capítulo que es muy hermoso y muy elevado. Quiero darles una breve introducción al Evangelio de San Juan. Es muy diferente a los otros tres. Los otros tres son muy parecidos, Mateo, Marcos y Lucas. De hecho, cuando lo escribieron su Evangelio ellos se copiaron unos a otros. Primero escribió uno, luego otro, luego el otro, pero se copiaban para recordarse las historias de Jesús. Por eso hay mucha similitud entre ellos y por eso a esos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como los evangelios sinópticos, porque hacen una sinopsis de las enseñanzas de Cristo. En cambio, San Juan, que fue el último en escribirse, muchos años después, es un evangelio diferente, muy elevado. Aunque cuenta algunos de los pasajes de los sinópticos, cuenta muchos otros y los desarrolla, otros que los sinópticos no mencionan. Y su forma de San Juan de explicarnos lo que pasa, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo dijo e hizo, es una forma muy teológica, muy elevada. Por eso es un evangelio muy bonito y hermoso. No narra tantas historias de Jesús ni tantas enseñanzas como los sinópticos, pero las que narra las desarrolla de una forma muy profunda. Nos enseña cosas que él tuvo tiempo de aprender y reflexionar, porque lo escribe pues ya a finales del primer siglo. San Juan Evangelista fue el apóstol que vivió más años. Él murió desterrado en una isla y tuvo mucho tiempo de meditar, de reflexionar, de platicar con Dios, de tener experiencias con Dios. Escribe este Evangelio, escribe 3 cartas del Nuevo Testamento y escribe el Apocalipsis, San Juan Evangelista. Vamos a escuchar algunos pasajes del primer capítulo. Vean cómo el lenguaje que usa es un lenguaje elevado que necesita explicación. Por eso debemos siempre tomar buenas clases bíblicas en una buena escuela, con buenos maestros para entender. No cualquier predicador te puede explicar la palabra de Dios. Hay muchos merolicos por allí, mis hermanos. Por eso acérquense a alguien que les dé una enseñanza sólida y proveniente de una universidad de Biblia seria.
que no hay muchas en el mundo, son pocas las que son serias. Escuelas de Biblia hay miles y miles en todo el mundo, pero cada una explica sus cosas a su manera y muchas se repiten unas a otras porque ellos simplemente leen e interpretan a como ellos entienden. Algunos traen enseñanza de hace 5 siglos que nunca han corregido. La Iglesia Católica ha aprendido y sigue aprendiendo a interpretar la palabra de Dios. Entiende que es una ciencia en desarrollo y las iglesias católicas y algunos maestros protestantes también se preparan verdaderamente para hacer un descubrimiento, un análisis, un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Bueno, respira profundo, mis hermanos, respiren profundo. Permanezcan en la presencia de Dios. Vamos a meditar un poquito en lo que nos está explicando San Juan sobre la venida de Jesús. Con eso comienza hablando. ¿Cómo llegó Jesús al mundo? Dice San Juan, su Evangelio, capítulo 1, versículo 1 y siguientes. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Pausa, mis hermanos. Aquí ya nos está hablando en un lenguaje muy elevado, así comienza. A Jesús le llama la palabra, el verbo, para decir la expresión de Dios, aquel que es parte de Dios. Y ella existía desde el principio del universo, desde el principio de la creación. Dice, estaba con Dios y aparte era Dios. Cuando el cristianismo comenzó, mis hermanos, había muchos debates sobre si Jesús de veras era Dios o simplemente un hijo, pero en forma simbólica de Dios, como lo somos nosotros, o sea, criatura de Dios, o si era hijo, o sea, es parte esencial de Dios. San Juan nos aclara en esto diciendo, estaba con Dios. Número uno, estaba en el principio, desde siempre ha existido. O sea, es eterno Jesús. Segundo, estaba con Dios. Y tercero, era Dios. Y luego pasa a enseñarnos cómo ese Hijo de Dios, esa palabra, ese verbo de Dios, se hizo hombre, vino a habitar entre nosotros. Es lo que sigue San Juan explicando. Y ahora que estamos cerca del tiempo de Navidad, es muy importante recordar eso. Dios se hizo hombre entre nosotros. Seguimos leyendo el versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas, y nada de lo que existe fue hecho sin él. O sea, Jesús es parte esencial de la creación, porque es parte de la Santísima Trinidad. Allí estaba en la creación. Luego dice el versículo 4. En él estaba la vida. Está otra vez afirmando las características de Jesús. En él estaba la vida. Algunas traducciones dicen, nada de lo que existe fue hecho sin él. Todo tenía vida en él. Parte esencial de la creación, Jesús mismo. Sigue diciendo. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Vean, mis hermanos, en esta Navidad que estamos celebrando, la luz, la estrella de Navidad, Jesús, luz para la humanidad, Jesús que viene para nosotros. Por eso cada Navidad tenemos que vivirla con un corazón alegre, feliz, esperando al Señor. Sí, mis hermanos, uno quisiera siempre reunirse con la familia, pero no siempre se puede, especialmente este año. Vamos a ofrecerle ese sacrificio a Dios. Nos reuniremos con los de casa y celebraremos, pero hay familias que se van a reunir vía Zoom, vía redes sociales. Hay varias, incluyendo también Facebook Live, o se pueden reunir vía grupos en WhatsApp. Mis hermanos, como puedan, pero vamos a protegernos solo por unos días hasta que se puede solucionar este problema. Y entonces nos podremos juntar todos. Mis hermanos, recibe al Señor en esta Navidad. Recíbelo con mucha alegría. Sigo leyendo. Voy a repetir el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas,
y las tinieblas no han podido apagarla. Otra versión dice, traducción bíblica dice, y las tinieblas no lo aceptaron, lo rechazaron. La oscuridad no quiso a Jesús. Aquí San Juan nos distingue. Todas estas son palabras inspiradas por Dios a San Juan. Nos distingue Él entre aquellos que viven en la luz y los que viven en la oscuridad. Señor, hoy quiero yo orar contigo y quedarme en oración el tiempo que tú quieras. Y voy a meditar en esto. Tú veniste, Jesús, tú estabas en la creación, pero la pregunta es, ¿te he aceptado yo, Señor? ¿Qué tanto en mi vida yo vivo en la luz o qué tanto en la oscuridad? ¿Qué puedo hacer esta Navidad, Señor mío, para aceptarte de verdad con más profundidad y tener una vida más íntima, más amorosa, más cariñosa contigo, para sembrar tu reino, para hacer luz para los demás con la luz tuya? ¿Qué puedo hacer, Señor, esta Navidad conforme estamos cerca de ella? Ayúdame a meditar, Dios Santísimo. Me quedo contigo y te digo, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.